come, él también vivirá por causa de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Si bien nosotros acá podemos ver, ¿no?, que es claro, que nos está dando a entender el Señor, ¿no?, que la carne de Él fue la carne que Él entregó en la cruz por nosotros, y acá también nosotros comemos cuando creemos que Él murió por nosotros y nosotros fuimos, por medio de su carne tenemos, ¿no?, vida, y por medio de su sangre nosotros fuimos redimidos, y hoy podemos tener esta nueva vida, ¿no?, y podemos gozar de la vida del Señor en nosotros. Pero yo iba al sentido de que nosotros hoy, cuando vemos la palabra de Dios y lo leemos como un conocimiento, no produce lo mismo que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros declaramos la palabra de Dios y la tomamos como un alimento. Pero el alimento que nosotros necesitamos no es un conocimiento. Entonces nosotros todos los días, por eso a veces yo le hablaba a las personas, digo, pero si usted no lee la palabra, no la come a la palabra, la podemos comer con la boca, la podemos comer con el oído. Y yo me alimento, porque yo cuando como me hace sentir fuerte. Por eso nos hace saber el Señor que es una comida. Porque a veces estábamos débiles, debilitados, necesitados, angustiados. Pero cuando comemos la palabra, y la creemos, la digerimos, nos fortalece, nos vuelve a parar y nos declaramos y seguimos. Entonces es una comida que nos fortalece y nos capacita, porque esa comida, dice, es vida. Y a nosotros nos produce vida. Entonces yo veía estas cosas, ¿no?, que nosotros muchas veces vemos que nosotros decimos, si yo estudio, yo me recibo, estudio, me capacito en un conocimiento de algo, y yo digo, bueno, ya me recibí, no necesito estudiar más. Nosotros leemos la Biblia, yo no necesito estudiar más. Ya estudié, ya me recibí de lo que quería aprender. Pero en cuanto a esto, es diferente. Porque yo, por ejemplo, el hermano acá que yo meditaba, lo compara como respirar o comer. Nosotros no podemos decir, bueno, como ya comí suficiente, ya no como más. O bueno, respiro, listo, ya respiré suficiente, ya ahora no respiro más, ya no puedo. Necesitamos así la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto es un alimento y que nosotros necesitamos nutrirnos, alimentarnos para vivir, ya no es un conocimiento que si hoy leí o el mes que viene, ya no es algo que total ya lo entendí, ya. No, esto es algo que yo necesito todos los días para poder vivir y expresar la vida que Dios quiere. Yo es como, no puedo respirar, ya me muero, ni un segundo que yo dejo de respirar. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros entendemos que la palabra es vida? Que la palabra es vida. Me hace dependiente de la palabra. Yo dependo de la palabra. Yo necesito leer la palabra. Necesito comer de la palabra. Porque es como respirar. No puedo dejar de respirar. Entonces, cuando yo creo que es un alimento, produce en mí otra cosa. Produce la revelación. Produce entendimiento. Ya no es un conocimiento que vengo yo y me lo estudio en mi casa y me lo memorizo bien. Vengo a la iglesia y les hablo a los hermanos con un gran conocimiento, pero yo después los hermanos pueden ver que en mi vida no se ve eso, no está eso. Yo no, pero eso porque es un conocimiento. Dice que la palabra de Dios, que el conocimiento envanece. Dios te hace creer. Pero el amor, por medio de la palabra, el amor edifica. La palabra, el alimento me llena de amor. La palabra de Dios es la palabra, es Dios mismo y me llena de amor, me llena de amor hacia Dios. Yo cuando leo la palabra, hoy por ejemplo leía, no sé, para mí no es lo mismo que ponerme a cantar. Yo leo la palabra y me lleno de amor, porque digo, no puedo entender, qué maravilloso, como a veces el hermano, a veces no es precioso. La palabra me llena de amor hacia el Señor. Yo cuando más leo, cuando más como, más lo necesito, más lo deseo y más me enamoro del Señor, porque no entender lo maravilloso de su plan. Entonces, cuando más como, más amor hay en mí, más me lleno de amor, y el amor cubre multitudes de cosas, tapa muchas cosas, me lleva a la vida, me lleva a manifestar la vida de Dios, del amor, porque Dios es amor y Dios me llena de amor cuando yo leo la palabra. Gracias, Señor. ¿Vio? Y entonces eso produce en nosotros
constantemente el deseo del Señor. Y no solamente el deseo de la palabra del Señor, sino el deseo del Señor, que está, yo necesito estar con mis hermanos, necesito el deseo de cada hermano, porque en cada hermano está el Señor. Pero si yo dejo la palabra de Dios, yo me voy apagando, me voy quedando. Entonces es maravilloso entender que necesitamos todos los días comer, pero verlo como un alimento. Señor, gracias, esta palabra es maravillosa. Amén, gloria a Dios. Y ver que la sangre de Cristo todos los días la necesitamos. La sangre de Cristo no es una vez me limpió y ya está. La sangre de Cristo sigue trabajando. Oh Señor, tu sangre preciosa, aleluya. Cada día la sangre no para de trabajar, no siempre está. Cuando yo leo y digo, como de tu carne y bebo tu sangre, por medio del conocimiento de la palabra, por medio de buscar entender el propósito de Dios, entonces veo que Dios quiere relacionarse conmigo amorosamente. Ya no es un Dios que me imparte conocimiento, vos tenés que vivir así como un padre que educa a su hijo. No, este es un Dios de amor. Ya veo, es otra relación con Dios, un Dios amoroso que me quiere ver satisfecho, que me quiere ver complacido, que me quiere ver alegre, me quiere ver gozoso. Y hay un versículo donde dice que Dios quiere tener esa relación con nosotros y dice, regocijado en el Señor, siempre regocijado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Señor, porque Él es bueno. Y esa comunión produce en nosotros ese apetito diario de comer del Señor, de comer de su palabra. En el libro de Génesis dice que Dios hizo al hombre, pero después que hizo al hombre lo levantó y lo puso frente al árbol, ¿vio? Del árbol de vida. Pero no solamente eso, sino que hizo muchos árboles, de los cuales eran deliciosos, hermosos a los ojos, dice, y bueno para comer. Pero Él lo puso delante del árbol de la vida, que representa al Señor Jesucristo, porque para poder comer del Señor. ¿Vio? Es maravilloso poder entender que Dios siempre quiso eso de nosotros, tener una relación de padre amoroso, de un padre que presente, no de un padre que muchas veces nosotros cometemos ese error con nuestros hijos. Enseñarle, educarle, encaminarlo, mostrarle el camino y bueno, allá él y que el día de mañana le sirva para su bien y que sea un hombre de... No, Dios quiere una relación de abrazo, una relación de amor con su Padre, de ser hijos agradecidos. Dios quiere producir eso en nosotros y que ese amor de Dios nos convierta a nosotros de tal manera, tan amorosos como Él, que podamos amar al otro. Porque si Dios no entra en nosotros como comida y produce en Él, por medio de esa comida, su propia vida en nosotros, nunca vamos a amar al otro como deseándole que Él sea también así como nosotros. Dios, vamos a ser hermanos, Dios así como religiosamente ayudando al otro. Dios quiere que nos amemos. Ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Debemos amarnos los unos a los otros. Lo que Dios primero que nos pidió es eso. Dios, que nos debemos el amor hacia el otro. Porque no podemos decir que no podemos amar, porque Dios es amor. Y ahora nosotros nos amamos. ¿Vio? Y cuando uno ama dice que está siempre dispuesto. Porque el amor siempre está dispuesto a enseñar, dispuesto a dar, dispuesto a todo. Y eso es lo que quería compartirles, ¿no? Que nosotros hoy tenemos que ver la palabra de Dios, lo que acá se da, como el alimento. Entonces yo lo tengo que comer, escuchar, para inclinar el oído, como se llama. Y yo lo como, yo lo necesito, porque ese es la comida para nosotros. Y me voy a mi casa y empiezo busco, creo, confío en el Espíritu Santo de Dios que me va a dar a entender, y eso me va a producir en mí un deseo, me va a producir victoria si hay derrota dentro mío, y me voy a levantar y voy a... ¿vio? Pero si no tenemos eso, siempre vamos a hacer lo mismo. Escuchar la palabra, qué linda palabra. No, esto es algo personal. Dios quiere hacer algo personal en nosotros con su palabra. Quiere moverse en nosotros y producir en nosotros para que cada uno de nosotros, así como dice, vio que el árbol tenía muchos frutos, dice, y que las hojas eran para la sanidad de la nación. Las hojas esas somos nosotros, manifestando esa vida, esa vida que tiene el árbol, que es la vida de Cristo, que es Cristo mismo, manifestando esa vida y extendiéndonos para aquel y alcanzando a cualquiera que necesite este evangelio de la gracia, como el hermano habla. Que es la gracia, es el triuno Dios
vio procesado y entrando en nosotros. Ahora cuando nosotros comemos de esa planta, de esa vida, de esta palabra, esa vida se produce y se extiende. Y dice que de los ambos lados había árboles. A los lados del río dice había un árbol. ¿Vio? Y el río de vida representa a Dios. ¿Vio? Y Cristo extendiéndose por medio de nosotros. Gracias, Señor. El río representa a Dios, los árboles. Amén, ¿Vio? Cristo, no era cualquier árbol, dice que Él era la vid. Amén. Un árbol que se extiende. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Un árbol que se va. Amén. Y que va dando fruto y lleva luz. Dice, y que ese árbol, y dice que ese árbol, y que las hojas de ese árbol dice, eran para la sanidad, llevando sanidad a nosotros por medio de esa vida que se extiende a aquellos que están enfermos, a aquellos que necesitan, a aquel que está angustiado, a aquel que no sabe para qué hacer con su vida. ¿Vio? Nos extendemos por medio de comer, ¿vio? La palabra de Dios, que Cristo crece en nosotros y ese río produce en nosotros los minerales necesarios que nosotros necesitamos para edificar. Gracias, Señor. Oro, perlas y piedras preciosas, Gracias, que es la vida de Cristo, la vida de Dios, dice Cristo mismo. ¿Vio? Y el Espíritu Santo dándonos a entender y guiándonos. Que el Señor nos ayude primeramente, que el Señor pueda añadirnos a nosotros cada día más su conocimiento en su palabra, y que sea el alimento que nos convierta en fortalecidos. Amén, gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor. Amén. Fortalecidos, fuertes, bien parados, cimentados, decía, fundados, arraigados, que no podamos, ¿vio? Que no, aunque yo no esté acá, no quiere decir que yo no me haya estado arraigando y en el Señor y creciendo para que cuando yo esté, el Señor sea útil. Necesitamos hacer eso, alimentarnos del Señor. Señor, gracias por esta palabra, qué rica es tu palabra. Y lo vemos y lo leemos y lo meditamos, qué hermoso, porque el Señor está dándose a entender, se da a conocer a nosotros, que nos hace dependientes, no nos hace independientes. El conocimiento, yo conozco muchos hermanos que no entienden lo que es la vida, no entienden, y ellos tienen un conocimiento, una terminología, unas expresiones en el árabe, el arameo y el qué sé yo, pero carecen de la vida, carecen del amor, carecen de lo que, ¿vio? Pero Dios quiere eso, dice que el conocimiento, cuando uno lo toma como conocimiento, el conocimiento nos engrandece, pero el amor de Dios nos hace a nosotros similares a Él, amadores, ¿vio? Amadores, primeramente a Dios. Aleluya, gracias mi amado Dios. Dice que el perfecto amor, que el Señor perfeccione mi amor hacia Él, primeramente. No hacia mi hermano, sino hacia Él, porque si yo amo a Dios y el amor de Dios se perfecciona a mí, yo seguro lo voy a amar. No voy a hacer nada. Digo que el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera, no hay temor. No hay temor. ¿De qué podemos temer? Si Dios es con nosotros, ¿qué hay contra nosotros? ¿Qué puede ser? Pero ese amor se tiene que perfeccionar, no tiene que ser solamente algo en nuestra cabeza que nos retumba, sino tiene que ser una realidad de mí. Yo estoy persuadido de mi amor por el Señor y del amor del Señor hacia mí. El Señor me ama. Pero no, el Señor me ama. Como nunca nadie me amó. Nadie me entiende. Nadie me entiende como me entiende el Señor. Nadie me tiene paciencia como la paciencia que me tiene el Señor. Por eso estamos ahí. ¿Cómo no le vamos a amar? Como decía Nico en su palabra, en la palabra de Dios, decía, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿A qué otro vamos a ir a escuchar? ¿Qué teorías? ¿Qué conocimientos nos podemos ir a escuchar? Tú tienes palabra de vida, Señor, palabra que produce en nosotros amor. Amor por Él y para el prójimo, para que podamos extendernos como las ramas, extendiéndonos por medio de la vida que hay en nosotros para todo aquel que quiera ser sanado. Que el Señor les bendiga y le añada cada día más de su gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga a nuestro hermano Antonio. Gracias, amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Señor, aleluya. Gracias, Mi alma te Señor. alaba, Señor. Bendice a mi hermana amada. Cuántas cosas lindas al oído, dice los hermanos, ¿no? Señor. Saludo a los hermanos que no están hoy con nosotros. Bueno, que el piecito de princesa se pueda
sanar para Señor mañana. Jesús. Quiero saludar a Ángel también, que nos está mirando desde España. Y bueno, quizás en este momento no, pero él mira siempre las reuniones, así que esperemos que cuando vuelvas los puedas visitar. Señor Jesús. Un abrazo a la distancia y que el Señor te fortalezca siempre. Señor amado, gracias. Mientras que el hermano Antonio hablaba, yo leía este coro, ¿no? Igualmente, después se lo comparto. Quería cantar la alabanza o leerla, porque por ahí mi voz no me da, el himno 87. Gracias. Respecto a lo que se estuvo hablando, también que habló el pastor, sembraré la siembra, Amén. que dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. ¿No? Y en estos tiempos estaba hablando de nosotros como la simiente, ¿no? Amén. Y Señor Jesús. la necesidad de hacer correr el evangelio de la gracia a través de la predicación, a través de la manifestación de la vida. Santo eres ¿No? tú, Señor. Aquellas Gloria a Dios. personas que necesitan del Señor tienen que ver en nosotros a Cristo mismo. Amén. ¿No? Y leí este himno que dice: sembraré mientras viva, sembraré la simiente de amor, segaré a la llama en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Amén. Gloria a Dios. Una palabra que nosotros llevemos a aquellas almas necesitadas es una semillita que plantaremos ahí en ese corazón, y el resultado lo va a dar el Señor, ¿no? Amén. Amén. Les quería decir que mi consuelo sería que estaba tan mal, bueno, le dieron el alta para la gloria del Señor. Amén. Sigue muy delicado, pero bueno, le dieron el alta y bueno, Gracias, Señor. Gloria a Dios. una dieta muy estricta, pero bueno, si el Señor permitió, seguramente que va a salir adelante y ya está sano. Yo le decía a la esposa, Teresa, declarar que él está sano en el nombre de Jesús. Bueno, mi hijo, mi nuera van a la iglesia también y ellos estuvimos orando, y la verdad que hoy me llamaron y me dijeron que le habían dado el alta, porque le habían dado el Señor. miércoles, Gloria a Dios. que fue cumpleaños. Entonces el médico le dijo: bueno, te vas a ir a tu casa, vas a pasar el día y mañana vas a volver y vamos a ir a Rosario a hacer unos estudios. Fueron a Rosario y hoy, cuando volvieron de Rosario, le dijo: podés irte a tu casa, vas a seguir un Señor. tratamiento. Gloria a Dios. Gracias Gloria a al Dios. Señor, ¿no? La verdad que es una... acá está, como decía, tener fe, ¿no? Declarar la fe en las situaciones. Cuando uno pasa por situaciones, declararlo. A veces es difícil, porque yo por ejemplo he pasado por situaciones y no la he declarado, y a otra persona sí, uno le habla y le dice: está sano en el nombre de Jesús, pero cuando pasa acá, como que, sí, estoy sana, pero voy a ir al médico. Bueno, la otra estrofa dice: sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Amén. Gracias le doy al Señor, ¿no? por todas las cosas. Bendito Bien, sea su a nombre, ver, Jesús amado. ahora lo perdí, el 38 me parece que era. Santo amado. Bueno, ahora un coro muy lindo que decía que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios hermoso. Era lo que estaba hablando el hermano. Pero bueno, cuando lo encuentre se los comparto, hermano. Amén. Que el Señor lo Gloria a Dios. bendiga y lo fortalezca, Gracias, Señor. y sigamos Gloria a Dios. adelante. Amén. Mucha Amén. bendición. Gloria a Dios. Ana Norma, El hermano Fabio. hermano Fabio. ¿Yo? Sí. Vale, Si tiene algo para compartir, hermano Fabio. Amén. Anoche. Señor Jesús. Sí, cantante de iglesia. Gloria a La Dios. paz, Señor, hermano. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, Sí, Señor. por mi salud, Bendición. por la salud de mi familia. Amén. Agradecido a mi bicicleta que me trajo hasta Gracias, casa del Señor. Señor. Gracias. Yo pensé que no me iba a traer, pero
Dios sabe todo, ¿no? Y prepara. Gracias, Jesús. Lo estuve poniendo en la rueda, todo, y me salió bien. Gracias. Gloria a Dios. Le doy gracias por eso. Le doy gracias a Dios por el trabajito que me da siempre para traer el pan a mi hogar, Amén. a mi familia. Y como nuestro hermano Antonio nos dice, ¿no?, que hay que leer siempre la Biblia, y a veces yo le pido perdón a Dios, no, porque a veces trabajo mucho y no me da tiempo, o sea, de leerlo mucho, ¿no? Pero la verdad que hay que leerlo y Sí, amén. comer, ¿no?, de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Le invito a abrir el himno 48 Gracias, Señor. de Cantemos a Dios. Amén. Gracias. Venimos para agradecer a Dios, Gracias, a Señor. nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Y alma te Domingo. alabo, Señor. Dime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver. Perdido y él me halló. Gracias, Señor Jesús. Su gracia me enseñó. Aleluya, gloria a Dios. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró. Gloria a Dios. Y Aleluya. me guiará feliz. Gracias, Señor. Y cuando allá por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó. Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios por este día. Gloria a ti. Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga a todos los Sí. hermanos. Que Amén. vaya Señor, bendecido. bendice a mi Amén. hermano Amén. Pablo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por su Gracias, vida. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Tiene algo Gracias. para compartir, hermano? Tú eres precioso, Señor. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias Jesús. Gloria a Dios lo Dios. bendiga, pastor. Gracias. Hermanos, gracias al Señor por su gracia, Gracias. por su misericordia, por el poder de Dios. Sí, Bueno, Señor. traje esta Biblia, me la regaló mi mamá, pero no me es útil cuando me gusta buscar. Yo tengo una Claro. viejita que siempre le cambio la tapa. Digo, "Oh, cuando vaya a la iglesia voy a llevar esta. Porque Sí, me no. gusta buscar en esas Biblias. Yo tenía otra Biblia también que era fácil para mí. Yo tac, tac, y ya estaba. Y siempre me acuerdo de alguna palabra, porque uno tiene guardado siempre las cosas, ¿no? Y me gusta mucho, hay algo que Dios me recalcaba siempre, y era la forma que tenía David, ¿no? De actuar con respecto a Dios.
Fue un varón que Dios lo levantó, pero era tanto la forma como él tenía de mirar a Dios. Dice un pasaje, ahora por eso le digo que esta Biblia no la puedo encontrar porque no es la que estoy acostumbrada. Mis ojos están para Jehová. Mis ojos están siempre para Jehová. Y eso es lo que, muchas cosas de las que Dios me manifestaba a través de la vida de este varón, podía experimentar. Por eso me gusta mucho, como también decía nuestro hermano, a mí me gusta el lado práctico siempre de las cosas, de la palabra de Dios, ¿vio? Porque tenemos necesidad y necesitamos que la palabra opere. Ahora yo no necesito mañana, yo necesito ahora. Ahora me siento mal y ahora la quiero. En el instante que uno lo necesita. Por eso que necesitamos el fluir de la palabra, el fluir del Espíritu Santo continuamente en nosotros. Para que también al hablar nosotros declaremos palabras bien aplicadas, como dice. Y este varón hacía esto, decía, mis ojos, y cuando él estableció su reino, estableció como Dios tiene, dice que el cetro y el reino de Dios está establecido en justicia y juicio. Y Proverbios dice juicio, justicia y equidad, 3 cosas que la recalca Salomón ahí, ¿no? Y veía todo el periodo de tiempo cuando David operaba, cómo lo hacía, la comunión. Él buscaba siempre tomar de parte de Dios o mezclarlo, podemos decir de alguna forma, en el asunto. Amén. Nunca apartarlo, siempre él dependió de Dios, decía, mi Dios, mi fortaleza, mi castillo, mi roca, mi libertador, mi salvador, mi escudo, la fuerza, el que me fortalece. Siempre lo integraba con él, ¿no? Y consultaba. Nunca fue delante de los enemigos sin consultar a Dios. ¿Me vas a dar victoria? ¿Voy a tomar la victoria? ¿Voy a tener el triunfo? Y esas son las cosas maravillosas que podía ver y tomar, ¿no? En aquel tiempo, hermano querido, de la bendición de Dios. Por eso qué lindo, hermano, que es estar en la comunión, como decía nuestro hermano, siempre dependiendo de lo que Dios tiene para cada día. ¿Qué voy a hacer en este día? ¿Cómo voy a ir? Yo le digo al Señor, Señor, te doy gracias. Y mirá que voy a ir. Voy a ir al mayorista, voy a ir al chino, voy a ir a la carnicería, voy a la verdulería, voy a la papelera, voy a recorrer todo. Y es hermoso ver cómo Dios te ayuda. Salir de la casa, ir a la iglesia y recorrer el camino en la comunión. ¿Qué es lo que vamos a llevar nosotros para compartir con los hermanos? Porque nosotros no conocemos la necesidad. Y en cada lugar Dios opera de una forma. He visto la palabra cuando operó y no lo han entendido, pero he visto la palabra cuando se discernió y pudieron entender y pudieron tomar esa palabra, porque como la palabra es nuestra necesidad, dependemos de la palabra de Dios cada día, hermano. Por eso qué maravilloso alentarnos nosotros a otros para tomar, hermano, el consejo de Dios, hermano. Sin ese consejo no podemos estar, erramos. Porque está la carne, hermano, la carne está viendo una cosa, pero el Señor está viendo otra cosa. Por eso muchas veces yo me planteé este tema porque el Señor me decía en un tiempo, hace mucho, ya mucho tiempo, no sirva la carne, no sirva la carne, pero ¿qué carne estoy sirviendo? No había una forma, hermano, y he luchado mucho tiempo con esa palabra que el Señor me decía, no sirva la carne, no sirva la carne, pero yo no encontraba la carne. Buscaba la carne y no encontraba la carne. Por eso a veces cuando planteamos temas tenemos que ir tan profundo con Dios. Necesitamos su guía y su discernimiento para comprender cuando Dios nos dice que no hagamos tal cosa. A mí me decían, no sirva la carne. ¿Pero la carne de quién? ¿La carne de este? ¿La carne del otro? ¿Mi carne? ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es la carne? Y no había forma de entender y luchaba y más enredo era. Era como un enredo, como una cosa que nunca se terminaba el asunto de la carne. Nunca la carne se paraba. Y no podía lograr entender aquello cuando Dios me manifestaba. ¿Cuál está? ¿Dónde está la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es? Y una vez se necesita llegar al punto de que Dios mismo le pueda ministrar. ¿No? Porque Dios nos eleva, de tal forma nos eleva, nos levanta de tal forma, Dios, que nosotros no podemos seguir lo que sigue el otro. No podemos andar en la medida que anda el otro, o movernos de la medida que se mueven los demás. Los demás van para un lado, pero nosotros vamos para otro. Los demás siguen la corriente, pero nosotros no. Porque ahí opera otro espíritu. Fuimos sacados de ese espíritu. Estamos en otro ahora. Ahí opera el espíritu de ira y desobediencia. Acá opera el espíritu de obediencia, que es Jesucristo.
el hijo de obediencia que le llamo siempre yo. El hijo de obediencia, porque no es por nuestra obediencia, sino por medio de su obediencia que nosotros somos bendecidos. Por eso que tan importante en cada punto, en cada palabra, ver, contemplar. Es hermoso, hermano, cuando se manifiesta la gloria, cuando podemos percibir el mover de Dios y estar involucrados con eso. Por eso que cuando no lo tenemos en la manifestación, es una cosa tremenda, es una desesperación, es algo que uno lo quiere agarrar y parece que no llega nunca. Por eso que siempre hay que moverse en esa área, porque es como que después se aquieta todo y no lo podemos alcanzar. Se quedó por allá. Pero no, siempre en eso. Por eso nunca declarar lo que dice la carne. La carne ve cosas tremendas. No servir a la carne es no darle lugar a los pensamientos, a no lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo un desastre, estoy viendo un tremendo, pero no le estoy sirviendo. Estoy sirviendo a lo que la palabra de Dios dice. Me extiendo hacia la fe y me extiendo a la palabra de Dios. No me extiendo a lo que los pensamientos me quieren involucrar o llevar o arrastrar o moverme en esa área, porque hay cosas que vienen para llevarnos, como dice la palabra de la corriente, pero nos volvemos. Y nos volvemos por medio de la palabra para volver a ser establecidos y declarar la palabra fe, y para que Dios a través de esa palabra pueda afirmar y pueda tomar autoridad y gobierno sobre todo lo que se está manifestando y moviendo, porque parece que no, hermano, pero continuamente es esto. Y lo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros es la responsabilidad que tenemos para ponerlo otra vez en la presencia de Dios. Tenemos nosotros, hermano, mucho de lo que Dios nos ha dado, porque si nos ha revelado algo, es para que nosotros, hermano, gobernemos sobre aquello. ¿Y cómo ejecutamos la obra de Dios? ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha dado? Nos ha capacitado. Nos ha dado unos ojos para ver, hermano, me dio los ojos para ver cuando yo no sabía que Dios daba ojos para ver. Y podía ver la área espiritual, pero no tan solo podía ver las áreas espirituales de la bendición, sino podía ver las áreas espirituales de los ataques. Podía ver no tan solo eso, sino podía ver la bendición que estaba allá y que venía, decirle a la persona o al que estaba conmigo, mira, va a venir tal persona y te digo que viene para hablar esto. Y mostrarle para que tenga el testimonio. No sé por qué Dios permite a veces que tengamos a alguien cerca para darle testimonio de que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Por eso, ¿qué hacemos con todo eso? Y movernos en la palabra de Dios, movernos en la fe, no en lo que la carne, no, porque el espíritu, la ley del espíritu de vida nos muestra que no estamos sirviendo a la carne. Gracias, Señor. Porque dice, no sirve, los que no están conforme a la carne. Y esos son los pensamientos, esos son los deseos, esos son la voluntad de la carne. No operamos ahí. No operamos porque fuimos levantados por Cristo. Ya Dios nos levantó en Cristo en esa área. Estábamos bajo la ira, ahora estamos bajo el Hijo de obediencia. Entonces son los pensamientos de bien, de vida, los buenos pensamientos que Dios tiene, no aquellos otros que eran. Dice que en ese mismo pasaje está hablando de los deseos, la voluntad y los pensamientos. Siempre lo recalco porque fue como un plano que se manifestó para poder ver las diferencias de estas cosas, ¿no? Porque si no, ¿saben lo que sería? Qué tremendo, hermano, estar viendo un desastre y hablar eso. Estar viendo toda la convulsión que está para derramarse y hablar eso. No. Frenarlo a través de la palabra de Dios, hermano. Cerrar la boca, como dice. Cerrar la boca y no hablarlo. Decir no. Contrarrestar todo aquello, hermano. Es una batalla. Es una batalla continua, hermano, para no darle la voluntad de lo que lo quiere exhibir por medio de lo que el enemigo quiere poner delante. Porque él siempre quiere desviar las cosas de Dios. No nos olvidemos que desde el principio le dijo a Eva, porque Dios sabe que si ustedes comen, los ojos de ustedes van a ser abiertos. Y esa es la artimaña del enemigo, que sabe que Dios va a abrir los ojos, pero quiere con astucia enredar con sus propios planes. Porque como dijo nuestra hermana, somos la simiente. Que Dios bendiga grandemente, hermano, que el Señor nos ayude. Esa es una palabra que un día compartí con el pastor hace mucho tiempo, de cómo, hermano, Dios preparó para este tiempo los ojos del entendimiento. Cómo Dios cerró los ojos del entendimiento, todo en el tiempo cuando ellos no quisieron aceptar la palabra, Dios cerró los ojos. Les cerró los ojos, los oídos, y no les permitió tener entendimiento para que se sanen, para que se liberen.
Fue un tiempo establecido por Dios. Esto lo habla el libro de Isaías. Y cuando llegó el tiempo, el apóstol Pablo muestra. ¿Por qué él habla mucho de los ojos, el apóstol Pablo? Porque Dios le dio una luz para que pueda entender los propósitos de Dios y poder establecer que los ojos del entendimiento se abren. Es una cosa trazada por Dios. Cuando Daniel agarró y dijo, sella este libro, que se va a abrir en aquel tiempo. Bueno, así pues. En el libro de Isaías se encuentra este pasaje, hermanos, que Dios estableció. Pero cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el libro de Mateo se encuentra el Evangelio de Mateo, que se encuentra este mismo pasaje, es hermoso, hermano, ver que Dios dio los ojos con un propósito, para que podamos ver, hermano, la esperanza. Dice que la esperanza está puesta delante de nosotros. Que Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea, bendiga mi hermano. Damos gracias al Señor por todo el tiempo, hermano. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Y le invito a ponerse de pie, vamos a levantar los 30, hermano. Hermano Fabio, ¿podría levantar la ofrenda, por favor? Tienda con alegría, como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. Tienda con alegría, como el sol brillará, y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Gloria a Dios. Bendice a tus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. Sírvase, hermano Fabio. Padre amado, te Gloria damos a las Dios, gracias por mis Señor. hermanos, Gracias, por Señor. poder llegar a tu casa, mi Señor, a escuchar tu alabanza en tu palabra, Señor. Gracias. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron Amén. ofrendar, Señor. Gracias, Y a los que Señor. no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera. Aleluya, Señor. gloria a Dios. Del Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermano. Mañana tenemos el arpe y tenemos la mesa del Señor también. Así que, bueno, le invitamos para que todo esté presente. Que el Señor les bendiga. Vamos a leer ahí Deuteronomio capítulo 8, verso 13. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Deuteronomio 8, 13. Vamos a leer un poquito más adelante, del versículo 7, 8, 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes, de abismos, que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y sus montes cortarás metal, y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizás no comas y que te hartes, quizás no comas y que te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, ¿no? Y se eleve luego tu corazón,
y te olvides de Jehová tu Dios, ¿no? Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervo, y que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde ningún agua había, y Él te sacó agua de la roca y del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dijimos hasta el 18, ¿verdad? El Señor bendiga. Y acá vemos, ¿no? El peligro de la prosperidad, ¿no? Prosperar sin tener a Dios en cuenta, ¿no? Sin considerar que es Dios el que nos prospera, ¿no? El que nos da la salud, el que nos da la fuerza, el que abre las puertas, ¿no? Para que nosotros no solamente ganemos el sustento, como dice el hermano Fabio, sino mucho más. Porque cuando Dios bendice, Él nos da muchas bendiciones. Nunca escasean las bendiciones cuando Dios nos bendice. Porque bendecido significa aumento. Eso significa, Dios aumenta, ¿no? Cuando Él nos bendice, siempre aumenta lo que nosotros tenemos. No siempre aumenta, no solamente para nosotros, sino para poder compartir, ¿no?, con otros, ¿no? Pero acá la amonestación está en que nosotros, cuando nosotros somos aumentados, somos bendecidos, que no pensemos, ¿no?, que nosotros mismos nos sustentamos por nosotros mismos, ¿no? Que no digas en tu corazón: mi poder y mi fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer la riqueza. Amén. ¿No? Para ser rico. Muchas gracias, Jesús. ¿No? Riqueza ya habla no solamente de un sostén para cada día, sino que está hablando de una riqueza donde hay abundancia, ¿no? Mucha abundancia, ¿no? La riqueza es como ser un multimillonario, ¿no? Algo así, que nosotros tenemos que esperar eso de Dios, ¿no? Nosotros por nosotros mismos reconocemos que no lo podemos hacer, pero Dios sí. Dios no puede bendecir de una manera tan grande que nosotros no tenemos ni idea de la bendición que Dios nos puede dar, ¿no? Pero Dios mira el corazón de nosotros. Dios mira la intención de nosotros, ¿no? Porque ser prosperados, ¿no?, es un poco peligroso eso. Porque ¿cuándo es peligroso ser prosperado? Cuando nosotros decimos que prosperamos a causa de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de nuestra juventud. No, pero Dios nos dice acá que nosotros tenemos que acordarnos delante de Dios, nosotros. Y no digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. No está hablando de una riqueza pequeña, sino de una abundancia. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Vio? Para que uno se haga rico, para que uno tenga de sobra. ¿No? Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto. ¿Vio? Entonces, la riqueza que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, no confirma su pacto. Dios, es como que Dios, por medio de la riqueza, nos hace saber que lo que Él prometió lo cumplió. Él lo cumplió. Y nosotros hemos sido enriquecidos. No, pero muy abundantemente. No, si bien acá se está refiriendo a lo material, pero nosotros hemos sido enriquecidos abundantemente.
¿no? Más allá de lo que nosotros nunca hubiéramos pensado, ¿no? Pero no fue con nuestra fuerza, no fue nuestra capacidad, sino que fue Dios el que nos bendijo. Amén, gloria ¿no? a Dios. Que nos bendijo para poder compartir con aquellos que tienen necesidad, ¿no? Y a través de la riqueza, Él establece su pacto, fíjese. Pero también Dios está dispuesto no solamente en haberle enriquecido, ¿no? Por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, sino que Él quiere enriquecernos materialmente también. Gracias, Señor. No solamente por medio, no habla de la riqueza solamente en cuanto a la provisión que viene, sino que también acá en este pasaje se está refiriendo a la riqueza material, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que escasear, no tenemos que tener escasez. Como dice en algún otro pasaje, dice, te pedirán prestado, ¿cómo dice? Tú prestarás y no pedirás prestado. Ese pasaje. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en abundancia, y tenemos que ver cómo administramos todo, ¿no? Y tenemos que ver que es Dios el que nos bendice a nosotros. Alabado sea el Señor, ¿no? Mas será si llegaras a olvidarte que de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de los dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te encorvares, estoy leyendo bien, protéstelo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Vamos a leer también para poder, que es hermoso poder haber sido enriquecido por Dios, pero no solamente, sino en lo material también tenemos. Nosotros necesitamos, Dios necesita bendecirnos materialmente. ¿Por qué necesita? Porque este Evangelio tiene que ser predicado en todo lugar. Y nosotros sabemos que se necesitan recursos, ¿no? Para poder extender este Evangelio a otros lugares, ¿no? Que sin los recursos materiales no se lo puede hacer, ¿no? Ahora gracias a Dios. Y bueno, pero uno dice, bueno, está la tecnología, está el internet, está la tecnología que nos permite a nosotros predicar la palabra, y aún esa palabra la escucha gente que nosotros ni la conocemos. Pero nosotros estamos sabiendo y estamos descubriendo que la tecnología la usa el diablo. Él la maneja, no es que la tecnología la usa Dios. Fíjese lo que nos pasó el miércoles pasado, ¿no? Que quisimos hacer un culto virtual y no lo pudimos hacer, ¿no? ¿Y usted cree que esas cosas son porque casualmente? No, eso lo maneja todo el diablo pone ahí el tropiezo, ¿no? Por eso no podemos confiar en la tecnología para extender el Evangelio, ¿no? Porque Dios constituyó a hombres de carne y hueso para hacer ese trabajo. No, Dios lo puso a los evangelistas, no puso a los maestros, puso a los pastores para que hagan ese trabajo de extender el Evangelio. Y bueno, y ahí la primera iglesia, la iglesia primitiva, ellos lo hacían a través de lo que los hermanos colaboraban con el apóstol Pablo para que él pudiera viajar y bueno, y todas esas cosas. Nosotros no tenemos que tener temor ni miedo a la riqueza, a la abundancia. Y cuando tenemos un poco, nosotros tenemos que esperar más todavía. No ser codiciosos, sino que pensar, ¿no? Que lo que Dios me está dando a mí es para su obra, es para extender el Evangelio. Para eso Dios me está bendiciendo. Y para poder tener bien a mi familia, ¿no? Y para estar yo bien también, ¿no? Porque si yo doy todo para el Señor y paso necesidad, entonces estoy dando un mal testimonio, estoy dando un testimonio de escasez y de necesidad en mi casa. Todo tiene su medida. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 5. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 5. En el versículo 9. Y dice, consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Voy a leer el 8.
Y dice, y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a los que le obedecen, a los que creen, ¿no? A los que creen. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, ¿no? Según el orden de Melquisedec. Y dice, el cual tenemos mucho que decir. Pablo decía, tengo mucho que decir con respecto a Melquisedec, ¿no? Porque era un misterio escondido ese, apareció una sola vez en el Antiguo Testamento y después nunca más apareció en el Antiguo Testamento, desapareció, no fue nombrado más en el Antiguo Testamento, solamente ahí en el libro de Génesis. Entonces, pero sin embargo Pablo había recibido una iluminación, una revelación con respecto al sacerdocio de Melquisedec, que él no podía hablarlo con ellos porque dice, tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, dice, por cuanto sois flacos para oír. No es que él no lo podía entender, que no entendía, que era difícil de entender lo que Dios le había dado acerca de Melquisedec, sino que ellos el problema eran los hermanos, ¿no? Que los hermanos, dice, se hicieron tardos para oír, ¿no? Dice, dificultoso de declarar porque soy flacos para oír. Entonces, si no me van a escuchar, si no van a querer, no están interesados en saber, ¿no? En comprender, ¿no? Con respecto a Melquisedec, no puedo hablar de eso, pero no es que yo no lo entienda, no es que yo no lo sepa, decía Pablo, no se hace difícil de hablarlo porque ustedes se hicieron tardos para oír. A ellos es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, alabado sea el Señor, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuando sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Quiere decir que el tema de Melquisedec, ¿no? Era un tema sólido. Lo que él había recibido no era para los niños, sino que era para los hombres espirituales, para aquellos que habían alcanzado madurez. Lo que Pablo le quería enseñar acerca de Melquisedec, ¿no? Y entonces dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche, dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia. Es decir, que a la palabra de justicia no la puede manifestar. No la puede manifestar a la palabra de justicia. Porque para poder manifestar la palabra de justicia se necesita entender, ¿no? A Melquisedec. Se necesita entender a este sumo sacerdote. Se necesita entender su sacerdocio, su ministración, ¿no? Se necesita todo eso. Pero si ustedes no están inclinan el oído para entender, ustedes nunca van a estar habilidosos para la palabra de justicia, porque son niños, dice, ¿no? Y eso es lo mismo le dijo a los corintios. Dice, más la vianda firme es para lo perfecto, para lo que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese lo importante que es entender, ¿no? Lo que ocurrió por ejemplo, con Abraham y con Melquisedec, ¿no? Y es muy importante que nosotros lo entendamos para poder nosotros manifestar lo que dice en el versículo, perdón hermano, ¿no? Para la palabra de justicia, que no me acuerdo en qué versículo está. Acá en el 13. En el 13. Sí. ¿No? Para la palabra de justicia porque soy niño. La palabra de justicia no es muy importante para nosotros, la nueva creación. Porque no se olvide que nosotros fuimos creados, la nueva creación fue creada en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al nombre del Señor. En la justicia y santidad de la verdad. Ahí fuimos creados nosotros. Y de nosotros se espera, ¿no? Una vida de justicia.
¿No? ¿De quién? De la nueva creación. ¿No? Estamos hablando de la nueva creación. ¿Qué vida va a manifestar la nueva creación? Una vida de justicia, de santidad y de verdad. ¿No? Fíjese qué maravilloso eso. Y eso cuando nosotros andemos en el Espíritu y vivamos en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Génesis, capítulo... Voy a buscarlo porque no me acuerdo. Creo que es capítulo 14. Génesis 14. Versículo 18. 14 por ahora. Vamos a pasar por el 18, hermano. Sí. 14. Dice, y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó a sus criados, los criados de su casa, 318, ¿no? Y siguiólos hasta Dan, ¿no? Y derramóse sobre ellos de noche, él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obab, que está a la izquierda de Damasco, ¿no? Y recobró todos los bienes, ¿no? Y también aló su hermano y su hacienda, y también a las mujeres y gente, ¿no? Porque muchas veces el diablo quiere robarnos a nosotros las bendiciones que Dios nos da, y nosotros podemos recuperar, ¿no? Nosotros podemos recuperar todo eso, ¿no? Y salió de Sodoma, estamos leyendo hasta el versículo 19, vamos a leer, creo. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chelordomer y de los reyes que con él estaban en el valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Fíjese, ahí estamos, tenemos que entender esto. Tenemos que entender, y para eso dependemos del Espíritu, para eso, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, ¿no? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, ¿no? El cual era sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros sabemos que el pan representa la palabra de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y el vino representa el gozo que produce, ¿no? Que es el fruto del Espíritu, ¿no? Cuando nosotros, como decía el hermano, nos alimentamos de la palabra, entonces produce un gozo, una alegría, un contentamiento, ¿no? En nosotros, como el vino cuando es tomado produce alegría. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham, Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, fíjese cómo este sacerdote le hace ver a Abraham, ¿no? Cómo la victoria que él había obtenido, ¿no? Se la había dado Dios. Estamos relacionando esto con Deuteronomio capítulo 8, versículos 13 y 14 hasta el 18, que ahí nos decía, no digas tú que por mi fuerza o por mi capacidad yo me he vuelto rico. Estamos relacionando los dos versículos, ¿no? Sino que Abraham no podía decir, yo obtuve la victoria sobre estos 4 reyes por mi capacidad, porque soy un guerrero, porque soy muy habilidoso, no, sino que acá el sacerdote de Dios, ¿no? Melquisedec, le hace ver a Abraham cómo fue que él obtuvo la victoria, y Abraham se lo reconoció. Se reconoció que verdaderamente era Dios el que le había dado la victoria a él, ¿no? Entonces dice, y díjole, bendito sea Abraham, el Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, ¿no? Y bendito sea el Dios alto que entregó a tus enemigos en tu mano y dio a Abraham el diezmo de todo. Alabado sea el Señor. Fíjese cuál fue la respuesta que Abraham le dio a este hombre,
¿no? Y en el 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios de lo alto, poseedor del cielo y de la tierra. ¿Vio? Fíjese lo que hizo Abraham, ¿no? Que desde un hilo hasta una correa de un calzado, nada tomaré de lo tuyo, porque no diga yo enriquecí a Abraham, ¿no? Y entonces nosotros decimos que a nosotros no nos enriquece el mundo, ni nuestra fuerza, ¿no? Ni ningún hombre. A nosotros el que nos enriquece y el que nos enriqueció es Dios. No solamente que Él nos enriqueció con la provisión, ¿no?, de la cruz, sino que Él nos enriquece materialmente cada día, nos bendice cada día. Es Dios el que nos bendice. No son los hombres a nosotros los que nos bendicen, sino que es Dios. ¿Y cómo lo reconocemos eso? ¿Cómo decimos amén a eso? A lo que Dios... Y bueno, dice que Abraham diezmó eso. Bueno, reconociendo lo que... Y él no iba a permitir a Abraham que venga el rey de Sodoma, ese es un tipo de Satanás, ¿no?, a decir yo enriquecí a Abraham. Él no iba a permitir una cosa así, ¿no? Por eso la declaración de fe de Abraham cuando él diezmó, ¿no? A mí el que me enriqueció es Dios. Acuérdese que el diezmo, la riqueza, sella el pacto. La riqueza sella el pacto que Dios hizo con nosotros. Porque eso dice la palabra, lo leímos, ¿no, hermano? Deuteronomio 8, versículo 18. Si algún hermano encontró, me lo puede leer, hermana. 8:18. 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Vio? A fin de confirmar el pacto. Dios nos enriqueció a nosotros ¿para qué? Para que nosotros fuéramos ricos. Ricos no para que tengamos para cada día justo, sino que Él nos hizo ricos, millonarios en una palabra. Bueno, ¿y qué sella eso? La abundancia de lo que hemos recibido. La abundancia, y sí, espiritualmente es nuestro amado Señor Jesucristo y todo lo que Él nos dio a nosotros. Entonces volvamos ahí al capítulo Génesis, dijimos Génesis 14, versículo 23. Y desde un hilo hasta una correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nunca podemos adjudicar nosotros nuestra riqueza material, ¿no? No podemos adjudicar nuestra riqueza a los hombres ni al diablo. No tomamos nada de ello. A nosotros o nos bendice Dios o nos quedamos sin bendición. Preferimos no tomar nada de lo que el diablo me pueda ofrecer a nosotros. No, nada. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos bendijo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y nosotros lo creemos, y no solamente que lo creemos, sino que lo declaramos, como Abraham lo hizo, porque dice ahí en el capítulo 4 de Romanos, creo que el capítulo 4, dice que nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Él declaró a Satanás. Primero creyó lo que el rey de Sodoma le dijo a él, ¿no? Que le había dado la victoria a Dios. Es decir, que lo había enriquecido Dios, porque él se vino con todo el despojo, ¿no? Con todo lo que había perdido, él lo recuperó. ¿Vio? Y mucho más, ¿no? Entonces el rey de Sodoma dice, toma lo que es tuyo y dame las almas. No, dice, de ninguna manera, alabado sea el Señor. Y ahora vamos a leer, para hacerlo cortito, porque esto es algo, pero mañana quisiera tocar otro tema. Ahí en el capítulo 14, versículo 20, creo que es, de Génesis, ¿no? 20, donde dice, bendito sea el Dios alto que entregó a tus enemigos en tu mano,
y diólo a Abraham el diezmo de todo. Y acá en la palabra diezmo en hebreo es maser. Maser, esa es la palabra hebrea, maser, ¿no? Que significa diezmo. Entonces, ahora vamos a leer en Lucas 16:10. Lucas 16:10. Espero hacerlo rápido, hermano, porque sé que tenemos que volver a sus hogares cada hermano y no quiere quitarle el tiempo, pero mañana ahí está la mesa del Señor. 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es muy poco en lo injusto, también en lo más injusto. ¿Vio? En lo más es injusto. Sí, entonces dice la palabra, ¿no? En el 8, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Yo digo, haceos hijos, amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban de las moradas eternas. ¿No? Haceos amigos de la riqueza de maldad, para que cuando faltaren os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, ¿no? También en lo más es fiel, ¿no? Y el que es, y en lo que, perdón, tengo la Biblia antigua, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿no? Entonces dicen, pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo que es verdadero? Entonces, ¿cuáles son las malas riquezas? Si nosotros no hemos administrado las malas riquezas, ¿no? No hemos sido fieles a las malas riquezas, ¿no? ¿A eso de qué está hablando ahí? Está hablando del dinero, está hablando de la plata. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de la plata que Dios, por la cual Dios nos bendice a nosotros. Bueno, pero tenemos que ser buenos administradores de eso. Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién nos confirmará los verdaderos? ¿Y qué es los verdaderos? La verdadera riqueza. No, la verdadera riqueza son las almas. Dios nos va a confiar las almas a nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos administrarles a ellas, ¿no? La riqueza con la cual nosotros hemos sido enriquecidos. Entonces dice, en el versículo, estoy leyendo en el capítulo 16, versículo 10, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 11, 16. Aquí está hablando y nos está haciendo ver de la conversión de los gentiles, hablando de las almas, ¿no? Que Dios nos va a confiar las almas a nosotros, a las cuales nosotros tenemos que enriquecerlas con la riqueza con la cual Dios nos enriqueció a nosotros. Pero si nosotros somos malos administradores de la riqueza de ¿cómo decía? De la mala riqueza, digamos, bueno, tendríamos que volver al pasado. De las riquezas injustas, que habla del dinero, ¿no? Porque el dinero es sucio, ¿no? El dinero es algo sucio, algo inmundo el dinero, pero tenemos que administrarlo bien, ¿no? ¿Y cómo lo administramos bien? No, para la obra de Dios, ¿no? Lo administramos para la obra de Dios. Para eso Dios nos permite a nosotros ganar dinero, para que podamos solventar su obra acá en la tierra. Bueno, pero si nosotros no administramos bien eso, ¿no? Administrar mal ese dinero es, por ejemplo, gastarlo en los placeres, ¿no? En los apetitos de la carne, ¿no? Así como sea. Pero administrar bien ese dinero, ¿cómo administró bien
Abraham lo que traía, ¿no? Le dio el diezmo al Señor. Eso es administrar bien. A Melquisedec, gracias, hermana Norma. Le dio eso a Melquisedec. Entonces se le confió las almas, porque el diablo quería que le diera las almas. Quédate tú con el dinero, dice. No, apeló a la codicia que naturalmente está en nosotros. Apeló a esa codicia que está en todo hombre. Y Abraham le dijo, no, yo no voy a despojarme de las almas. No, quédate con todo si tú quieres. ¿No? Pero las almas son mías. Y entonces acá Jesús habla de eso en este pasaje, cuando leímos ahí en Lucas, dijimos Lucas, ¿no? Lucas 16:10. Sí, pero Lucas 16:10 dice que ahora lo que el Señor nos da a nosotros, ¿no? Son las almas de los hombres. ¿Nos dan para qué? Nos da para que nosotros la enriquezcamos con la riqueza con la cual nosotros hemos sido enriquecidos. Pero ¿cómo vamos a enriquecer a las almas amando las riquezas, como se dice, injustas? ¿Cómo vamos a enriquecer nosotros? Bueno, y porque el dinero Dios nos da a nosotros, no para que nosotros nos demos una gran vida, sino para que nosotros lo administremos bien. ¿Se entiende cuando dice que lo administremos bien? ¿Se entiende, hermano, eso? Eso es lo que la palabra de Dios da a entender. Entonces dijimos ahora, Romanos dijimos, ¿no? Romanos 11:16. Si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. El primer fruto es santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer fruto? Que es santo, ¿no? Después todo lo demás es santo, ¿no? El primer fruto que nosotros tenemos es Dios en nosotros, ¿no? Entonces ahora nosotros somos santos porque tenemos el primer fruto en nosotros, es Dios en nosotros. Y eso lo tenemos que creer así. Nosotros somos santos porque tenemos a Dios en nosotros. Entonces no podemos pensar, volviendo allá a capítulo 8, 13, 14, hasta el 18 de Deuteronomio, no podemos pensar que nosotros somos santos por nosotros mismos, sino que nosotros somos santos porque Dios nos hizo santos, ¿no? Y esa es la manera que nosotros tenemos que pensar, que lo que nosotros somos, ¿no? Y ahí en eso de que nosotros somos santos hemos sido enriquecidos, ¿no? Pero no enriquecidos así nomás, hemos sido grandemente enriquecidos por nuestra posición que nosotros tenemos ahora delante de Dios, por medio de Jesucristo, ¿no? Él nos enriqueció a nosotros, ¿no? Y ahora nosotros somos santos. Somos santos, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahí en Lucas 11, ya estamos terminando, hermano, no quiero... Lucas 11, 41 y 42. Dice así la palabra de Dios. Empero de lo que os resta, da limosna. He aquí, todo os será limpio. Perdón, ¿no? Lo tengo que leer. El Señor le dijo en el 39, le dijo, ahora vosotros los fariseos, los de afuera del vaso, ahora pues vosotros los fariseos, los de afuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Fíjese, no se sale del tema, ¿vio? No se sale del tema. Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Pero de lo que os resta, da limosna, ¿no? Dice, pero de lo que os resta, da limosna, y aquí todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios
pasáis de largo. Lo más importante, ¿no? Como decía mi esposa en estos días, lo más importante de la ley, lo pasaban de largo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese lo que hacían los fariseos, ¿no? Ellos daban mezquinamente, ellos no daban de corazón. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, ¿no? Toda hortaliza, mas el juicio y el amor, como dice en su Biblia, el versículo 42. Pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Pues estas cosas eran necesarias y no dejar las otras. Sin dejar de hacer aquello. Claro, tenemos que diezmar, por ejemplo, como dice, sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar de hacer lo otro. ¿No? Más el juicio y la misericordia de Dios pasáis de largo. Estas cosas eran necesarias sin dejar de hacer la otra. Cuando dice sin dejar de hacer la otra, es el dar, ¿no? Necios, acá en el versículo, en el 42, hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda, ¿no? ¿Cómo lo hacían ellos? Ese dar, mezquinamente, no con un corazón limpio, sino con un corazón egoísta hacían eso, ¿no? Ese de diezmar, ¿no? Más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, más el juicio y la caridad y sacada de Dios pasáis por alto. Estas cosas eran necesarias hacer y no dejar de hacer las otras. No hay que dejar una cosa para hacer lo otro. No hay que dejar lo uno para hacer lo otro, sino que las dos cosas que hacer. Y eso habla de la justicia de Dios. Acuérdense que este pacto se establece a través de la riqueza. Se establece a través de la riqueza, no a través de la necesidad, no a través de la miseria, sino a través de la riqueza. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo enseñó 3 capítulos ahí en 2 de Corintios. Y el último versículo, hermano, capítulo 7, creo que capítulo 7, sí, capítulo 7:14, Hebreos 7:14. Si un hermano encontró, puede leer. 7:14. Dice, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada se habló Moisés tocante al sacerdocio, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. ¿Vio? Quiere decir que acá está diciendo que está relacionando a Melquisedec con Cristo, ¿no? Que es el mismo sacerdocio, ¿no? Porque Cristo, Melquisedec era una figura de Cristo como sumo sacerdote, ¿no? Y en el versículo 18, pero vamos a leerlo, el 7:14, sigamos leyendo más. Aún más manifiesto es que si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, del cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la voluntad, la virtud o el poder de una vida indisoluble. Pues, dice, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec, según a Cristo, se está refiriendo a Cristo, él es sacerdote para siempre, ¿no? Entonces, fíjese que tenemos que entender bien la historia de Melquisedec y Abraham, porque en cierta manera es nuestra historia con Cristo, es nuestra relación con Cristo. Y el mandamiento procede ciertamente, y el mandamiento procedente, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo
la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿no? Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos a sacerdote, mas este con juramento, por el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Tanto el mejor testamento hecho fiador a Jesús, tanto el mejor testamento es hecho fiador a Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como de los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Hay un pasaje que me faltó donde dice que aquí en este mundo reciben los diezmos hombres mortales, ¿no? Pero allá hay uno que en el cielo recibe uno que vive para siempre, ¿no? Uno que vive, ahí recibe para siempre. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo es una declaración de fe, sí, para nosotros los de la fe. Entonces, en el 8, 7-8. 7-8. De Hebreo. Más 7-8, de Hebreo. Y con esto terminamos, hermanos, 7-8. El 6 podríamos. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía la promesa. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido por aquel que es más. Aquí ciertamente los hombres mortales toman el diezmo, mas allí aquel el cual está dado testimonio vive para siempre. Dios, gloria al nombre del Señor. Entonces vemos la historia de Melquisedec. Melquisedec se le cruza a Abraham, ¿no? ¿Y qué le da? Pan y vino, ¿no? Que habla de la muerte del Señor. Gloria a Dios. Habla de la muerte del Señor. Gracias, Señor. Y después dice, el pan y el vino habla de la muerte del Señor. Espere que me estoy buscando un versículo acá. Y Abraham, ¿qué le da? El diezmo. ¿Y qué declara cuando le da el diezmo a Abraham a Cristo? Que Él le bendijo. No, porque dice que allá hay uno que vive para siempre. Cuando Abraham le da el diezmo a Cristo, está hablando de la resurrección de Cristo. No, que Él ahora resucitó. No, porque no le va a dar a uno que no resucitó. Porque ciertamente Cristo, como Él murió, y eso habla de cuando Él le da el pan y el vino. Le habla del sacrificio por el cual iba a pasar el Hijo de Dios. Pero cuando Abraham le da el diezmo, ¿a quién se lo da? A uno porque dice que, ¿quién lo recibe? Uno que mora en el cielo, dice. Uno que vive para siempre. En el versículo 6 leyó dice, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía la promesa. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido del que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman el diezmo, mas allí aquel el cual está dado testimonio de que vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado, bueno, también Leví. Entonces fíjese, eso es lo que me maravilló, ¿no? De que aprendemos algo más, que cuando nosotros diezmamos, nosotros estamos diciendo que Cristo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Porque no le podemos nosotros dar, si aquel que está en el cielo es el que recibe el diezmo, entonces tiene que ser alguien que vive para siempre. No es una declaración de fe,
Toda esa historia, mire, toda esa historia fue escrita para que nosotros declaremos la fe, que declaremos que Cristo resucitó. ¿Vio? Por medio del diezmo nosotros declaramos que Cristo resucitó, ¿no? Y además declaramos que nuestra riqueza, nuestra prosperidad, ¿no? nuestra abundancia, nosotros no la alcanzamos por mérito de nosotros, sino porque el Señor nos ha bendecido. Amén, hermano. Yo quería compartir esto con ustedes. Transpiré la gota gorda, hermano. El Señor les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a la hermana Andrea, a Timo, que se quedaron en la casa. Seguramente que mañana van a estar con nosotros. Y a todos los hermanos que no han podido venir hoy. Mañana tenemos ñoqui, no sé con qué, con salsa, queso rallado. Y bueno, pero lo más sabroso va a ser la mesa del Señor. Amén. El Señor les bendiga. Gracias te damos, Señor. Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, te damos porque tú nos diste abundancia, Señor. Señor, y nos vas a seguir dando en abundancia, Señor. Porque esta riqueza, Señor, que nosotros vamos a gozar eternamente y para siempre, recién la estamos disfrutando, Señor. Hay mucho más para nosotros, Señor. Porque tú eres el Dios que bendice. No hay otro Dios que bendiga como tú nos bendices, Señor. Y tú quieres la abundancia para nosotros. Señor, yo sé que tú vas a bendecir a los hermanos abundantemente, Señor, en la parte material, aunque en la parte espiritual ya lo has bendecido, Señor. Pero en la parte material ellos van a ser, Señor, prosperados, Señor amado, para que este Evangelio de la gracia corra abundantemente, Padre. Oh, Señor, acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos en el viaje, protégelos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, hermano.